Muy buenos días, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es lunes 2 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Previo a todo, les deseo un excelente, feliz y próspero año 2023. Que Dios nos ayude a salir adelante a pesar de los obstáculos que intencionalmente nos colocan en el camino todos los días las autoridades mexicanas, incluidos los tres poderes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial de la federación, y desde luego también las autoridades federales, estatales y municipales. Bien, sin mayor preámbulo, en este video vamos a hablar de que no tendrían vergüenza los 10 ministros restantes si el día de hoy eligen a Yasmín Esquivel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha quedado evidenciado en los últimos días que efectivamente hay un plagio de tesis. También ha quedado evidenciado que la ministra ha ofrecido pruebas discutibles, como lo es el supuesto testimonio notarial de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en donde aparentemente él reconoce que sí copió parte de la tesis de Yasmín, cuando posteriormente parece ser que fue entrevistado por Eje Central, en donde él manifiesta que él no rindió ningún testimonio ante notario público y que él fue el plagiado. Por lógica, dice, si mi tesis se publicó en 1986 y la de Yasmín en 1987, pues es obvio, lógico, que quien plagió fue la que publicó su tesis en 1987. Afortunadamente, el rector de la UNAM ha emitido también un comunicado en el que señala que todo parece indicar que la persona que cometió el plagio fue Yasmín Esquivel, si nos atenemos a todos los registros que existen en la UNAM, ¿verdad? Sin embargo, él señala que debe de abrirse una investigación más profunda, porque incluso también debe ser sancionada la maestra que supuestamente dirigió la tesis de Yasmín, más bien la vendedora de tesis, ¿verdad? Quien necesariamente tendrá que ser separada del cuerpo docente de la UNAM, ¿verdad? En cuanto a las demás pruebas que ofreció Yasmín, como lo es los 3 dictámenes en informática, en donde supuestamente se demuestra que su tesis fue subida primero a Tesiunam y después fue subida a la tesis de Edgar Ulises. Bueno, eso es intrascendente porque no está a discusión cuál fue la tesis que se subió primero a Tesiunam y después cuál fue posterior. Eso no está a discusión. Lo importante es saber quién plagió a quién la tesis, y la lógica nos indica que plagió la tesis quien publicó la tesis posteriormente, pero eso, bueno, seguramente se diludizará posteriormente con todo detalle, aunque no existe duda. Yo, como abogado que soy, no veo ninguna probabilidad de que Yasmín demuestre que ella fue la plagiada, porque repito, para que Edgar Ulises hubiera podido plagiar la tesis de Yasmín, era necesario que Yasmín hubiera tenido totalmente terminada su tesis varios meses atrás, anteriores a julio de 1986, para que Edgar tuviera tiempo de copiar literalmente la tesis de Yasmín. Y si Yasmín ya hubiera tenido su tesis totalmente terminada varios meses anteriores a julio de 86, pues no hay explicación alguna que justifique por qué se tardó 1 año y medio para publicar su tesis. No hay lógica alguna en lo que sostiene esta Yasmín. Y en cuanto a que su tesis fue plagiada el 22 de diciembre a determinada hora,
que fue cambiado el contenido de su tesis en la base de datos TESIUNAM de la UNAM. Bueno, pues esa hora que ella menciona en donde ocurrieron los cambios fue posterior a que el académico, periodista, investigador Guillermo Sheridan diera a conocer la nota, ¿sí? Entonces también ahí hay una incongruencia tremenda. Y en cuanto a los dictámenes en documentoscopía, pues me he dado a la tarea de investigar con varios peritos en documentoscopía y todos ellos me dicen que es imposible hacer ese dictamen serio, profesional, profundo, en cuestión de horas o incluso en cuestión de un día o 2 días, que requieren de un trabajo verdaderamente exhaustivo, tener a la vista muchos documentos, mucha información, ¿verdad? Y que evidentemente en el breve lapso en que rindieron su supuesto dictamen en documentoscopía, pues esos dictámenes carecen realmente de rigor técnico profesional, por lo que su valor probatorio es sumamente limitado, aparte de que seguramente en este proceso de investigación que llevará a cabo la UNAM, pues se podrá interrogar, examinar a profundidad con lupa esos dictámenes para ver si son verdaderos o son falsos, ¿sí? Habrá que también intervenir peritos de parte de la UNAM, La investigación no puede centrarse únicamente en los peritos que aporte Yasmín, sino que la UNAM, que tiene expertos en todas las áreas del derecho y todas las áreas científicas, también la UNAM tendrá que designar peritos que revisen los hechos, pero que también que revisen la calidad profesional con la cual fueron hechos esos dictámenes que aporta Yasmín, tanto en informática como en documentoscopía, ¿verdad? Y habrá también que someter a interrogatorios a Yasmín, a su directora de tesis, ¿verdad? A Ítalo Morales, a los que participaron en el examen profesional de Yasmín, a todos ellos, porque qué fácil es decir por escrito mentiras, lo difícil es sostenerlas en un interrogatorio, y eso tendría que llevarse a cabo. Y también el abogado que ya apareció y que negó que él haya rendido su declaración ante notario público, él también tendrá derecho de ofrecer pruebas en informática, en documentoscopía, etcétera, etcétera. Y desde luego yo me ofrezco, si Edgar Ulises Báez Gutiérrez necesitara de la colaboración de otro abogado, yo me ofrezco a participar dentro de su equipo de abogados para que se esclarezcan todos estos hechos verdaderamente turbios. Bien, estimados amigos, con estos antecedentes llegamos al día 2 de enero de 2023 y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, designará al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Hoy se designará. Y con todos estos antecedentes y con que nos han demostrado en estos días, no únicamente la pobre calidad moral y humana y profesional de Yasmín, que en 1987 plagió la tesis de Edgar Ulises, ¿verdad? Sino nos ha demostrado en estos días de diciembre del 2022, hoy actualmente nos ha demostrado Yasmín, ¿verdad?, que es una persona que se esconde ante una problemática así, que no da la cara, que se tarda mucho tiempo para reaccionar, que primero ofrece declaraciones escritas de su directora, impresentable esa señora, de Ítalo, que nunca demostró que las tesis fueran diferentes, de su
maestro que participó en el examen profesional que ella sustentó, que tampoco demuestra que las tesis sean diferentes, de su director de tesis de doctorado, que tampoco demuestra que las tesis de licenciatura sean diferentes de Yasmín Esquivel y consecuentemente que sea una tesis original la de Yasmín. O sea, una pésima abogada que para defender sus afirmaciones ofrece pruebas impertinentes que no vienen al caso, que no tienen relación con la litis planteada. Pésima abogada que pretende ser la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante emite un comunicado en el que incurre el 25 de diciembre, muchos días después, en el que incurre en una serie de incongruencias y falsedades, como por ejemplo el hecho de que dice que tiene 40 años de carrera judicial, cuando si su tesis se autorizó en 1987 y estamos en 2022, han transcurrido únicamente 35 años y realmente ella ingresó como autoridad, como magistrada al Tribunal Agrario por ahí del 2000, entonces tendrá cuando mucho 22 años, no 40 años. Y luego cuando se refiere al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, lo nombra de manera equivocada, Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, que ese no es un nombre correcto, ¿verdad? Y que pues denota que no se sabe ni siquiera el nombre exacto del tribunal respecto del cual fue magistrada y posteriormente fue presidente, ¿sí? Y finalmente las pruebas chafas que ofrece el 30 de diciembre, ¿verdad? Pruebas que no resisten seguramente el menor análisis, por eso no da a conocer esas pruebas públicamente, tratando de que en lo oscurito la UNAM les diera total valor probatorio, pero afortunadamente el rector de la UNAM se ha conducido con dignidad, con respeto, protegiendo el buen nombre de la UNAM, ¿verdad? Y el rector de la UNAM en este caso ha puesto por encima del poder de Yasmín la honorabilidad de la UNAM, lo que es verdaderamente admirable. Se le reconoce ese actuar digno del rector, ¿verdad? Con esos antecedentes, yo creo que no tendrían vergüenza los 10 ministros restantes de la Suprema Corte si hoy designaran como presidente de la Suprema Corte a esta persona deshonesta, mala abogada, pésima abogada, ¿verdad? No con mucha inteligencia, no se sabe defender, ¿verdad? A esta persona impreparada, carente de inteligencia y con un pasado verdaderamente turbio, porque lo de la tesis, lo del plagio de la tesis es una de las miles de manchas que tiene Yasmín en su historial. Entonces, ojalá los ministros de la Corte demuestren la independencia de ellos respecto del Poder Ejecutivo Federal. Sabemos todos que la candidata para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de López Obrador es Yasmín Esquivel, quien ya ha demostrado su servilismo con López Obrador en sus criterios en los que ha defendido a capa y espada la postura del Ejecutivo Federal en sus sentencias, no importándole que sus opiniones sean contrarias a la Constitución, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los 10 ministros de la Suprema Corte restantes eligieran a Yasmín como presidente de la Suprema Corte representaría un sometimiento indigno, vergonzoso de los 10 ministros a las indicaciones de López Obrador, ¿verdad? Ojalá los 10 ministros al emitir su voto, primero cuiden su imagen, cuiden su nombre, el nombre de su familia, cuiden los intereses de los mexicanos y no se atrevan a designar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una persona que no tiene la calidad moral, profesional, intelectual
para ocupar ese cargo, que es el cargo más importante dentro del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver qué ocurre, vamos a estar al pendiente de la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ojalá sea una decisión en la que tomen en consideración el pasado turbio de la ministra Esquivel, que si le eligen como presidente va a manchar, va a llenar de porquería el nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confiemos en el buen juicio, en el buen criterio de los ministros y bueno, pues esperamos la designación del presidente de la Suprema Corte que se llevará a cabo en las próximas horas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja. Sean muy felices, estimados compatriotas. Nos vemos en el próximo video.